al 12. Cuando lo tenga, diga amén o algo así, o levante la mano, o diga presente. Muy bien, vamos a leerlo de manera intercalada, del 1 al versículo número 12. Dice así la palabra de Dios. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abrió su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Juntos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar, amén. Amado Señor, gracias te damos por este día. Con todo mi corazón quiero rogarte que tú hables a nuestra vida, que tu palabra, amado Señor, sea para nosotros medicina, que sane el corazón herido, que aliente al afligido, que guíe, amado Señor, los pasos de aquel que está confundido, y que nos impulse día a día a buscarte, a seguirte, a amarte, a adorarte. Queremos ser una iglesia la cual tú quieres que seamos, la iglesia que tú buscas, la iglesia que tú amas y anhelas. Queremos ser así, Señor. Trabaja en nuestro corazón, porque hoy, Dios, y cada día te necesitamos y queremos ser como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, acabamos de leer una porción de las Escrituras muy interesante, llamada el Sermón del Monte, llamada el Sermón de la Montaña, y muchos le han dicho a esta porción de las Escrituras que abarca desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, no solamente es esta parte, si usted toma su Biblia y recorre todo el capítulo 5, todo el 6 y todo el 7, es un discurso que el Señor Jesucristo hizo una vez. Nosotros a veces leemos la palabra y decimos, bueno, esto quién sabe cuándo lo dijo, quién sabe cuándo lo dijo. Todos estos capítulos, estos 3 capítulos, el Señor los habló en un sermón, en un discurso. Pero es muy especial este discurso porque quiero ir señalando algunas cosas y muy especialmente quiero que notemos el corazón del Señor en él. Porque este sermón para nosotros es muy relevante. Para el creyente, para el cristiano de hoy, este sermón tiene que ser muy relevante. ¿Alguna vez usted lo ha leído detenidamente? ¿Has puesto atención a este sermón? Punto a punto. Bueno, yo quiero hoy solo hablar de la primer parte, que se le conoce como las bienaventuranzas. Todos estos versículos que acabamos de leer. Pero quiero que pongamos nuestra vista unos versículos antes, ¿está bien? ¿Me sigues ahí, por favor, en el capítulo 4, en el versículo 23? Solamente regresamos unos versículos antes. Y dice así, nota, dice el versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, ¿el qué? Si tú puedes, subraya esa frase, el evangelio del reino. El evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias.
A ver, voy a repetir esa última frase. Y se difundió su fama por toda, ¿qué? Toda Siria. ¿Qué es esto? Hay un paisito chiquitín, ¿verdad? La colonia de enfrente. Estamos hablando que la fama del Señor llegó a otra nación. Y que le trajeron, en esa frase está contenido algo que si lo dimensionas, la fama del Señor se difundió por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos y los endemoniados y los lunáticos y los paralíticos y los sanó. Nota lo que está diciendo, tratemos de dimensionar. El Señor Jesucristo empezó a predicar por toda Galilea y llevaba el evangelio del reino. Ese es primer punto. Hoy vamos a hablar algo acerca de esto. Este sermón que el Señor predicó tiene que ver y está describiendo el reino de los cielos. Levante la mano el que es parte del reino de los cielos. ¿Por qué somos parte del reino de los cielos? Porque cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón como Rey y Señor, entonces dice la palabra que pasamos a ser ciudadanos del reino de los cielos. Tú y yo somos ahora ciudadanos del reino de los cielos. Dile al que tienes al lado, por si no sabías, has cambiado de ciudadanía también, ahora tienes otra. Y esa es que eres ciudadano del reino de los cielos. La pregunta es, un ciudadano del reino de los cielos, ¿cómo vive? ¿Cómo se vive en el reino de los cielos? Y eso es algo que el Sermón del Monte toca. Ahora dice que cuando predicó el evangelio del reino, la fama del Señor se difundió y le trajeron. Imagínate que hoy, trata de imaginar, que hoy en todo Cancún, la fama del Señor Jesús se difundiera de tal manera que dijeran, en las iglesias cristianas está el Señor Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Y que a las iglesias hoy, 16 de noviembre, llevaran a todos los enfermos, a todos los lunáticos, a todos los endemoniados, a todos los paralíticos. ¿Estás dimensionando? ¿Nos cabrían todos? ¿Podríamos atender a todos? ¿Los quisieras tener a todos aquí? Pregúntale sinceramente al de lado, ¿quieres tener aquí a todos los endemoniados, lunáticos, paralíticos, enfermos? ¿Cuál fue tu respuesta? Pues aquí están. No es cierto, no es cierto, amada iglesia, chula, preciosa. No te creas. Siendo sinceros, la mayoría de nosotros diríamos, y si no es que todos, diríamos no. Este lugar lleno de gente endemoniada, ¿te gustaría? Gente lleno de lunáticos, de paralíticos. Uno dice, de ciegos, de enfermos, de gente que tiene alguna que otra enfermedadcita. A ver, está bien, no hay problema. Pero quisiéramos tener aquí a toda la enfermedad, a todos los endemoniados de Cancún, a todos los lunáticos de Cancún. ¿Cuántos seríamos los primeros en salir corriendo? Pues ahí está el pastor, ¿verdad? Que se quede, ¿no? Yo quiero decirte algo. Si nosotros, los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, que se supone que el Señor está trabajando en nosotros su carácter, no queremos y saldríamos corriendo y no es un lugar que deseáramos y no lo buscamos y decimos, no, ¿para qué sentarme junto a un endemoniado? No, ¿para qué sentarme junto a un lunático? Claro que no. Me quiero sentar junto a un político, eso sí, tráiganme al político, tráiganme al rico, tráiganme al mero mero, aquí me siento, pero no me traigas a ese tipo de personas. Ese tipo de personas siguieron a Jesús y dice la palabra de Dios juntito a eso, el versículo 1 del capítulo 5, ¿qué hizo el Señor Jesús?
viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abrió su boca, les enseñaba. La multitud que estaba siguiendo a Jesús, la cual el Señor había atendido, les había sanado, había orado, no los desechó, no los despreció. Dedicó su tiempo. ¿Sabes? Nosotros a veces no queremos invertir ese tiempo. No queremos invertir nuestro tiempo en alguien que está enfermo, en alguien que está en un hospital. No queremos invertir nuestro tiempo en alguien que tiene un problema mental. No queremos invertir nuestro tiempo en alguien que tiene un problema espiritual. No queremos invertir nuestro tiempo en alguien que uno dice, está mal. El Señor Jesús lo hizo. Y yo no sé si puedo transmitirte eso. ¿Quién lo va a hacer? Pues Dios, pastor. Pero ¿a través de quién lo va a hacer? A través de la iglesia. Ahora, yo no estoy diciendo que tengamos que ir corriendo a los manicomios, pero si hoy aquí entrara uno de ellos, un enfermo, un endemoniado, un paralítico, un lunático, ¿podríamos nosotros tener el corazón de Jesús? ¿Me estoy comunicando, iglesia? Nos encanta ser el centro. Nos gusta venir aquí y decir, Dios bendíceme. Dios háblame. ¿Qué tienes hoy para mí? Y Él tiene algo siempre para nosotros porque nos ama. Pero ¿qué si hoy Él dijera, hoy no se trata de ti? Hoy se trata de lo que tú puedes hacer por Él. Porque esa era la vida de Jesús. A eso Él dedicó su vida. Y eso lo llevó hasta la cruz. Y eso fue lo que dijo: toma tu cruz y sígueme. Y cuando Él dice la palabra de Dios, que se sentó y abrió su boca y les enseñaba, esas dos frases nosotros las leemos en nuestro español y no tiene mucha relevancia. Pero en el original y en la cultura judía tiene toda la relevancia. El hecho de sentarse en un monte. En esos días no había micrófonos, no había bocinas. ¿Cómo podía el Señor hablarle a una multitud? Escogía lugares con una acústica especial. Y los montes eran especiales para eso, porque Él desde arriba, más bien Él desde abajo, mirando hacia arriba, la gente se sentaba como en un estadio, que son gradas, y hasta abajo estaba el Señor y miraba a la multitud hacia arriba. Y ahí hablaba. Pero el hecho de decir, y se sentó, habla de una posición muy especial que los judíos tenían muy en su cultura. Ellos vivían una cultura de rabinos. ¿Qué era un rabino? Un rabino era un maestro, un especialista, el mero bueno de los maestros, y tomaba algunos discípulos solamente muy especiales y selectos. Un rabino, cuando se sentaba, era porque iba a dar una cátedra. Cuando un maestro se sentaba, y de hecho vas a ver en la Biblia algunas ocasiones donde decía, ustedes fariseos quieren la cátedra de Moisés. Y a lo que se refería a la cátedra de Moisés era un asiento de honor donde los maestros judíos se sentaban a hablar de la sabiduría y a exponer una cátedra. Y cuando el Señor Jesús dice que en el Sermón del Monte, con todo ese auditorio de gente, entre enfermos, lunáticos, endemoniados y sus discípulos, porque honestamente, amados, tú y yo tenemos que tener un corazón como el de Jesús, donde dice la Biblia, ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, porque entre un lunático y yo, es igual, tenemos el mismo valor.
Ay, no, pastor, no me diga eso. ¿Cómo cree? Dios me ha hecho libre y a ese pecador no. Él está en sus pecados y yo estoy en la vida eterna. Y no nos pareceríamos entonces a ese publicano que dijo: Señor, gracias porque no me has hecho como este pecador. Él te ama a ti, pero Dios también ama al pecador. Y si este lugar tiene las puertas abiertas para ti, para mí, también las debe de tener abiertas para todo aquel que tenga necesidad de Cristo. Y nosotros, sus discípulos, deberíamos tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Filipenses 2, 5 al 8 dice eso: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo y se hizo siervo. Y no cualquier siervo, sino que ese servicio lo llevó hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora bien, entiéndeme, yo no estoy diciendo que nosotros tenemos que ir y andar, ¿verdad?, detrás de todos los endemoniados, sino a lo que voy es que si Dios te pone uno enfrente, un lunático, un enfermo, alguien que está en el hospital, ¿cuál debería ser nuestro sentir? El ciudadano del reino de los cielos debería tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. ¿Me estoy comunicando hasta aquí? Ahora, por eso este sermón es importante. Él se sentó, quiere decir que Él derramó allí una cátedra. Entonces, de aquí en adelante, lo que Él va a decir, esa enseñanza es súper importante. Pero dice: y abrió su boca y les enseñaba. Y cuando dice abrió su boca, es más una frase que quiere decir y abrió o desnudó su corazón. ¿Alguna vez has desnudado tu corazón con alguien? Has sacado así como diciendo vulnerablemente y sin apariencias, sin nada, sin filtros, dijeran hoy: abro mi corazón y de mi corazón voy a sacar para compartir contigo. Eso es lo que hizo Jesús en el Sermón del Monte. Se sentó y les dijo: esta es una enseñanza trascendental para ustedes. Y abrió su corazón y dijo: esto es lo que yo quiero que tú sepas. Y comienza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Imagina, había sus discípulos y había muchos enfermos, endemoniados. ¿Me comunico? En ese contexto de personas, Jesús abre su boca, abre su corazón y dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A lo que voy es que el evangelio del reino que el Señor Jesús predicaba, iglesia, requiere que tú y yo vivamos con una posición de humildad. El evangelio del reino, el que tú y yo creemos, requiere que el pueblo de Dios sea humilde y que vea a las personas con su necesidad y con amor. Eso no quiere decir que les apapachemos el pecado, eso no quiere decir que no los confrontemos, porque el Señor Jesús predicaba el evangelio del reino y decía: arrepentíos y creed en el evangelio. Porque Juan el Bautista predicaba el evangelio del reino y decía: arrepentíos, generación de víboras. Y uno puede leer esas palabras y decir: ¡ay, qué grosero! No era grosería. Porque hay una gran diferencia. Tú puedes hablar fuertemente porque Juan el Bautista era duro. Así era él. ¿Conoces a alguien que habla duro? Hay quienes hablan siempre graciosos. Así son. Miguel hace un rato nos compartía la palabra, muy buena palabra, excelente palabra, pero no puede dejar de ser Miguel y nos comparte con alegría. Siempre hay una palabra que nos hace reír. Así es él, así no soy yo. Si yo quisiera ser como Miguel, todos estarían:
Oh, pastor. Pero hay personas como Juan el Bautista que eran duros y decía, generación de víboras. Pero detrás de esa frase había un corazón de amor. Tal vez todos vemos a Juan el Bautista y decimos, ay, que era bien grosero, bien mala onda. No, Juan el Bautista era duro, pero tenía mucho amor por la gente que estaba compartiéndole. El Señor Jesucristo podía decir también a los fariseos, hipócritas. Pero cuando Él estaba diciendo esa palabra hipócritas, no lo está diciendo con odio, no lo está diciendo para humillar, está diciendo con amor, arrepiéntete. El ciudadano del reino de los cielos, tú y yo, la iglesia que hoy este mundo necesita, debe de tener un corazón humilde, que puede mirar a un enfermo, a un lunático, a un endemoniado, con misericordia y no sentirse superior y no sentirse mejor o tener una superioridad espiritual o una superioridad intelectual y mirar a todos por debajo del hombro, porque ni el Señor Jesús miraba hacia la gente siendo Dios. El Señor Jesús tenía un carácter maravilloso que está plasmado en estos versículos y que yo hoy te quiero dejar y que Dios trabaje en nuestro corazón, porque aquí está plasmado como Jesús abrió su corazón y dijo, bienaventurados. Ahí está el cómo es Él en su carácter, y es algo que tú y yo podemos imitar siendo como seamos, siendo serios, siendo graciosos, siendo como tú seas. Porque esto no es temperamento, pero esto es carácter. Una cosa es el temperamento y otra es el carácter. ¿Qué es el carácter? Es eso que te define, que te da el cómo eres único, identidad, sí. Pero hay cosas que se pueden moldear, trabajar, y que tú y yo tenemos que adoptar el carácter de Cristo Jesús. Y que la iglesia a veces no tiene humildad. La iglesia a veces nos volvemos en una superioridad, pensando que los de allá afuera están mal y los que estamos aquí adentro estamos bien, ¿verdad que sí? Pues así es, pastor. Tengamos mucho cuidado con lo que está pasando en el corazón. Es verdad que somos salvos, pero no por nuestros méritos, por la gracia de Cristo Jesús. Es verdad que somos hechos hijos de Dios, pero no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Es por eso que vivimos siempre de rodillas delante de Cristo, porque a Él le debemos todo, porque por Él es todo, y porque nunca debemos olvidar que si algo somos, tenemos, es gracias a Cristo. No porque lo hayamos ganado, no porque lo merezcamos, no porque pues ya era hora, el cielo me tenía que bendecir porque he sido tan buen cristiano. Tengamos cuidado con nuestro corazón. El carácter de Cristo está aquí, y en primer lugar dice así: bienaventurados los pobres de espíritu. ¿A qué se refiere los pobres de espíritu? ¿Qué piensas tú que tiene que ver con los pobres de espíritu? Antes de eso, quiero decirte qué es la palabra bienaventurado. Pregúntale al que tienes al lado, ¿qué entiendes por bienaventurado? Normalmente vas a encontrar que bienaventurado, que le va bien. De hecho, la palabra en español bienaventurado viene de buenaventura, que te va bien, ¿no? Que le está yendo bien. El problema de esa definición en español es que no es muy adecuada a la palabra que originalmente el Señor Jesús usó, porque Él no hablaba español y Él no dijo bienaventurado. Fue traducida así, pero la palabra que Él usó fue una palabra griega llamada, la palabra Makarios.
No la Macarena, ya sé que algunos ya empezaron. No Macarena, Macarios. Y esa palabra es muy especial porque era un término que los griegos usaban especialmente para referirse a los dioses. Trátame de seguir en la cultura. Los griegos creían en muchos dioses, nosotros no, ¿ok? Hago la aclaración. Los griegos usaban esa palabra Macarios para decir la felicidad de los dioses. Los dioses son felices porque ellos no necesitan nada, porque ellos no dependen de nada, porque no es una alegría que obtienen de algo que las circunstancias tienen, sino ellos decían, los griegos, los dioses son felices solo por el hecho de ser dioses. Y usaban esa palabra Macarios para hablar de una felicidad que no depende de nada, ni de las circunstancias, ni del dinero, ni de si te está yendo bien, sino que simplemente ellos eran felices. Ellos creían, los griegos, que ningún ser humano podía ser Macario, si me lo vales. Solo los dioses pueden ser Macarios. Pero Jesús hace así mira, hagan de cuenta que agarra una bomba y está hablándole a una cultura infiltrada por los griegos y les dice, es como si les dijera, ustedes dicen que solo los dioses pueden ser felices. Pues yo te digo, bienaventurado o Macario, el pobre de espíritu. Tú puedes ser feliz si eres pobre de espíritu. ¿Notas lo que está haciendo el Señor Jesús? Está tomando algo que era inalcanzable para la gente. Y yo te pregunto hoy en día, algo parecido. ¿Tú crees de verdad que se puede ser feliz aquí en la tierra? ¿Qué piensas que necesitas para ser feliz? Sabemos que a Cristo, gracias a Dios, se puede. Ahora, imagina que no eres cristiano por un momento. Acuérdate de tus días sin Cristo. ¿Qué necesitas para ser feliz? Lee el libro de Eclesiastés y vas a encontrar a un hombre rico, un rey que lo tenía todo y que se la pasó persiguiendo toda su vida la felicidad en dinero, en mujeres, en viajes, en propiedades, en la música, en las artes, en la sabiduría, en la ciencia, en todo lo que se le antojó, en la comida, en los deportes, todo lo que había, todo lo que quiso, y terminó diciendo, y todo eso es vanidad. Y el hombre no es feliz. Eso es lo que los griegos pensaban y decían, no se puede, los hombres nunca van a alcanzar la felicidad. Imposible, porque cuando dices voy a ser feliz cuando tenga mi iPhone 15 Pro y lo tienes en la mano y sale el siguiente anuncio que dice iPhone 16, ya se te acabó la felicidad. Voy a ser feliz cuando venga mi bebé, aquí hay un matrimonio chulo, ¿verdad? Cuando nazca mi bebito, ¿verdad? Pero cuando las primeras noches no duerman, la sonrisa tal vez empiece. Estoy comunicando. Por eso los griegos decían, es imposible para el humano terrenal ser feliz. Es una búsqueda inalcanzable. Pero el Señor Jesús cambia todo el discurso y dice, ¿quieres saber qué realmente te va a hacer feliz? Te voy a dar una lista de las cosas que verdaderamente te harán felices. Y la primera es, tienes que ser pobre de espíritu. ¿Qué? Ajá, sí, cómo no. ¿Cómo que pobre de espíritu? Ser pobre de espíritu me hará feliz. ¿Me hará bienaventurado? Sí. ¿Qué se refería el Señor con ser pobre de espíritu? Escucha, ser pobre de espíritu es estar consciente de nuestra gran necesidad de Dios. De la necesidad que tienes de conocerlo. De reconocerlo en todos tus caminos. Y la necesidad de crecer espiritualmente. Mientras más consciente estés de que no sabes nada y que más necesitas de Dios, más feliz serás.
Eso es lo que quiere decir pobre de espíritu. No se refiere a la situación económica. Pobre de espíritu es aquel que dice: Señor, te necesito con desesperación. Y lo que Jesús está queriendo decirte, abriendo su corazón, es: mientras más dependas de tu Padre Celestial, mientras más dependas de mí, mientras más hambre tengas de mí, más pleno serás. Porque un pobre de espíritu no puede hacer más que recibir. ¿Y de quién recibimos si eres pobre de espíritu? De Dios. Esa dependencia hacia Dios, de buscarlo, anhelarlo, necesitarlo y poner a Cristo como prioridad, iglesia, te hará más pleno. Mientras Cristo sea una parte de tu vida, mientras Cristo sea lo que haces el domingo, mientras Cristo sea tu genio de la lámpara maravillosa que cuando lo necesitas frotas la Biblia y a ver cómo te ayuda, lejos estarás de la plenitud. Porque a veces son cristianos Aladín, que toman a Dios como ese genio que les va a ayudar a alcanzar lo que necesitan. Porque están poniendo su felicidad en lo que les puede dar y no en Él. Amada iglesia, Dios abra nuestros ojos. Porque aquí tú y yo, nuestra intención, y te lo digo bien sinceramente, aquí en esta casa y en la iglesia de Cristo, no se predica ni se enseña que el ideal es llegar a un ministerio. Lo que tú y yo aquí perseguimos no es una posición, no es el conocimiento, la autoridad, el poder y la unción. Lo que tú y yo necesitamos y perseguimos es ser como Jesús. Eso es lo que realmente te va a hacer pleno y feliz. No cuánto haces, cuánto puedas, cuántas habilidades, dones y talentos tengas. Porque eso se va, se pierde. Pero el ser como Jesús debe de ser nuestra prioridad todos los días. Pobres de espíritu es aquel que dice a Dios: no tengo nada y solo tú me puedes llenar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso es lo que Jesús está diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. 2, bienaventurados los que lloran. ¿Cómo voy a ser feliz si lloro? ¿Cómo? ¿Sabes qué está diciendo el Señor Jesús? Esa palabra llorar tiene que ver con lamentarse. Esto es algo maravilloso, porque si tú lloras, Él da una promesa, dice: los que lloran, ¿qué van a recibir? Consolación. ¿Sabes qué he descubierto, amado? Que queremos ahogar nuestra humanidad. El Señor nos creó y nos hizo de una forma, y aunque este mundo te ha enseñado, los hombres no lloran. Llorar no sirve de nada. Párate, ya, deja de estar llorando, que no sirve de nada. Es verdad que no tenemos que abrazar la tristeza. Es verdad que no hay que tomarla y darnos identidad en el dolor. Pero llorar es bueno y saludable. Incluso el Señor Jesús lloró. Él nos enseña a no reprimir y llorar, porque es una bendición llorar. Porque el que llora recibirá consolación. ¿Acaso no es lo que quieres? Si hay dolor, hay luto, perdiste a alguien, perdiste algo, tu vida está desmoronándose, la familia se está destruyendo, el tener cara de no pasa nada, yo estoico como los griegos, soy espartano. Tarde o temprano te vas a quebrar, pero te vas a quebrar con enfermedad, te vas a quebrar con un problema cardíaco, te vas a quebrar con los huesos, y no digo de fracturas, sino se secan los huesos.
Pero el llorar es algo que Dios nos dio a la humanidad, porque a través del llanto sanas, y la promesa de Dios es: serás consolado. Y eso es algo importante, porque el texto aquí está diciendo: si tú lloras, si hay lamento en tu corazón porque perdiste a alguien que amabas, porque hay una circunstancia terrible, tú llora delante del Señor. Él está abriendo su corazón y te está diciendo: tú puedes ser más pleno si lloras. No todo el tiempo. Si todo está saliendo bien, no tienes por qué llorar. Dice Eclesiastés 3, hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. Pero a veces borramos esa parte y decimos: nunca hay tiempo de llorar. Sí hay tiempo de llorar. Y cuando un ciudadano del reino de los cielos, que está siendo trabajado en su corazón, puede ver a alguien llorar, ¿qué haces cuando alguien llora? Qué bueno es llorar con los que lloran. Pero ¿sabes qué hacemos normalmente? No hay aquí, pero les ofrecemos un Kleenex y les decimos: sécate y deja de llorar. No llores. Tal vez no lo hacemos con ese entendimiento, pero lo que estamos diciéndoles: ya. Cállate, ya. Porque cuando tú ves a alguien llorar, a veces minimizamos el dolor de alguien. No estoy diciendo que lo hagamos grande y todos digamos: 1, 2, 3, todos lloramos, ¿no? Pero que tengas un corazón como el de Jesús. Porque esa gente que vino a Él, ¿cómo crees que estaría la familia de un endemoniado, de un paralítico, de un enfermo? ¿Cómo crees que está la familia de las personas que están en el hospital ahorita? Están riendo, ¿verdad? Gozosos. Ja, qué buen chiste. A veces ellos tienen el rostro demudado de tristeza, de dolor. Y nosotros no podemos llegar a decirles: deja llorar. Tenemos que tener un corazón uno, porque tú has llorado. Y sabes que con la consolación que fuiste consolado, dice 2 Corintios 1, puedes consolar a otros. Pero aquel que no ha llorado en la presencia de Dios, aquel que no ha derramado su corazón y dicho: Señor, y derramado sus lágrimas, no ha experimentado la consolación. Solo ha experimentado reprimir sus emociones, lo cual no es saludable. Este es el carácter de Jesús. Jesús se la pasaba llorando, no, pero podía llorar. Cuando su amigo Lázaro murió, ¿qué dice la palabra? Jesús lloró. ¿Por qué? Hizo un show para que todos vieran: ¡ay, está llorando el maestro! Porque le dolió. Él sabe el dolor. ¿Acaso no crees que lloró cuando murió su padre José? Es que no lo dice la Biblia. Si no lo dice la Biblia, no lloró. No necesita describir cuando lloró, cuando sudó, cuando era 100% hombre, sin olvidar que era 100% Dios. Jesús lloró. Muchas otras veces dice: se conmovió cuando vio a Jerusalén. Dice la palabra de Dios: se contristó en su corazón y llorando dijo: oh Jerusalén, cuántas veces quise reunirte como el que reúne a sus polluelos. Si hubieses conocido el tiempo de tu visitación. ¿Por qué estaba llorando el maestro? Porque veía lo que les vendría. En la Segunda Guerra Mundial con Hitler, en el año 70 con el general Tito, lo que vivirían y lo que van a vivir. Claro que le duele, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque Él también lo vivió y lo sufrió. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. ¿Quieres ser más pleno? No te reprimas y llora en la presencia de Dios. El Salmo 145, el cual nos predicaba nuestro hermano Miguel en la mañana, decía: vine delante de Dios. Y así, en pocas palabras, desnudé mi corazón y me quejaba delante de Dios.
Y el Señor nos consuela, nos fortalece. El Espíritu Santo se llama Consolador. Pero el Consolador no puede consolar al que no quiere ser consolado. Dios quiere consolar tu dolor, pero no puede consolar a aquel que se endurece y dice no pasa nada, no pasa nada aquí. Llora. Deja que el Espíritu venga y eso te libera, te hace más pleno y te ayuda a entender el dolor que otros viven. Si tú te reprimes y no lloras, te vuelves duro, insensible, y puede haber alguien llorando a tu lado y tú no puedes entenderlo ni ayudarlo. ¿Me explico? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Qué contradictorio. ¿Cómo vas a conquistar o recibir una tierra con mansedumbre? ¿No se trata de pelear? ¿A poco vas a poseer? Imagínate, el pueblo de Israel está oyendo estas palabras, una nación, un pueblo que está diciendo, estamos oprimidos por Roma y estamos esperando al Mesías. ¿Qué querían ver en el Mesías? Armas, ejército, guerra, que eche fuera a los romanos. Y el Señor les dice, bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Parece totalmente contradictorio, pero mira, te voy a decir por qué no lo es. Pero hay que entender correctamente la mansedumbre. Mansedumbre no es ser menso. No es mensedumbre, es mansedumbre. Pero la palabra mansedumbre, ¿sabes qué quiere decir en primer lugar? Dominio sobre el egoísmo. Ser manso es dominar tu egoísmo. ¿Por qué? Porque si yo hago alguna injusticia contra alguno de ustedes, inmediatamente que nos hierve la sangre y dicen, yo no me voy a dejar. Tú no vas a estar hablando de mí. Tú no te vas a burlar de mí. Pero ¿qué es lo que está ardiendo en el corazón? El egoísmo. Porque dañaron tu reputación, porque está siendo dañada tu imagen, porque estás quedando mal entre la sociedad, porque la imagen que has estado guardando en apariencias y te has esmerado para que todos piensen que eres tal cosa, está siendo afectada. Entonces el orgullo y el egoísmo y pierdes toda mansedumbre y te vuelve violento. La mansedumbre es tener dominio sobre el egoísmo. La mansedumbre es buscar y liberar nuestro corazón de las ofensas. Ser manso es aquel que es difícil de ofender. Dile que tienes al lado, tienes que ser difícil de ofender. ¿Quién nos ofendemos rápidamente? A veces ni siquiera nos dicen, ¿verdad? Por ahí gritaron, ¡burro! Y alguien, ¿verdad? 2 cuadras por ahí medio escuchó, me dijo a mí. ¡Ah! Eso pasa. Nos lo aplicamos y nos autolastimamos. Y puede que sí te lo estén diciendo en la cara. Pero dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo como cordero al matadero fue llevado y enmudeció delante de sus trasquiladores. ¿Cuál es la diferencia correcta? Cuando se trata de que alguien ofenda a Dios, que el celo de Jehová te arda, eso sí. Cuando se trata de que alguien ofenda la palabra o esté desviando a alguien de la fe, enciéndete, está bien, sea agresivo. Pero cuando alguien te ofenda a ti, ¿sabes qué es mejor? Mansedumbre. Porque si te ofenden a ti,
¿Qué es lo que está siendo afectado? El orgullo. Y a veces pudiera ser que Dios mismo lo permite. ¿Por qué estoy diciendo eso? Una vez David, huyendo de Absalón, iba subiendo una montaña, iba descalzo, iba llorando, estaba en medio de un tiempo de gran dolor, huyendo de su propio hijo que lo quería matar. Y salió un tipo loco a aventarle piedras e insultarlo y decirle de cosas. Y que se prende Joab, que era su general y aparte su primo, y le dijo: dame la orden y ahorita voy y te traigo su cabeza. Y David le dijo: no. ¿Qué tal si Dios le está diciendo que lo haga? Y así lo dejó. No se ofendió. Dijo: allá tú. Pero a nosotros, cuando algo nos dicen, nos afecta a nosotros, ardemos de ira. Pero se lo digan a tu esposa, a tus hijos, a quien sea, no pasa nada mientras no me lo digan a mí. Pueden blasfemar de Dios, pueden decir cosas de la palabra, pueden hacer chistes, burlarse, jajaja, y tú, pero nada más te digan algo a ti. Dicen, ¿verdad? Te sale el Herodes, el Osorio, se te sube la ira. La mansedumbre es que liberes tu corazón de la ofensa. Y a veces, iglesia, honestamente, vamos a ser ofendidos. El Señor Jesús dijo: por causa de mi nombre la gente te va a ofender, te va a odiar. Pero mientras más trabajemos con la mansedumbre de nuestro corazón, más plenos seremos, más felices. Que la gente te diga loco, que la gente te insulte y te diga: ay, sí, el aleluya, jajaja. Dile: sí. Libera tu corazón de la ofensa. Qué duro es esto. No, pero ¿cómo lo van a decir? No me va a oír, ¿verdad? Conmigo no se mete. Pueden estar matando ahí a la vecina, ¿verdad? Golpeando a un niño, pateándolo, robando. No pasa nada, hasta lo grabamos. Pero que no me digan algo a mí. Tenemos que tener cuidado. Mansedumbre es liberar el corazón de la ofensa. ¿Verdad que no es tan fácil soltar las ofensas? Pero dice Pablo: pasa por alto la ofensa. Eso es mansedumbre. ¿Cuántos hemos sido ofendidos? ¿Cuántos ofendemos? ¿Qué dice el Padre nuestro? Perdona nuestras ofensas. ¿Cuántas veces ofendes a Dios? Si Dios no fuera manso, ¿cuántas veces lo hemos ofendido a Él directamente, su nombre, su santidad? Y si Él fuera como nosotros, no estaríamos aquí. Nuestros ojitos nada más hubieran caído de repente, fulminados. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa es mansedumbre. Y mientras más trabajemos con eso, más libres y plenos somos y más útiles somos. Hace muchos años, perdón el ejemplo, yo sé que algunos de ustedes se van a reír de mí, van a decir: pastor. Había un hombre llamado David Wilkerson que predicaba en las pandillas de Nueva York. De hecho, se escribieron libros y hasta películas salieron. Y él le predicaba a los pandilleros, y especialmente había un puertorriqueño tremendo al que le predicaba, se llamaba Nicky Cruz. Y él todos los días que lo veía en la calle le decía: Cristo te ama. Y ese pandillero lo volteaba y le decía: la próxima vez que tú me digas eso, te voy a ir a cazar y te voy a mutilar y cada uno de tus pedazos los voy a regar por la calle. ¿Cuántos se hubieran asustado, ofendido y dicho: vete al infierno, ¿no? Pero ¿sabes qué hacía David Wilkerson? Le decía: aún así, todos los días que te vea, te voy a seguir diciendo que Cristo te ama. Y si tú me cortas en pedazos y cada uno de mis partes ahí en el piso te va a gritar que Cristo te ama. Porque muchas veces nos van a ofender, iglesia. Pero si no somos mansos, no vamos a poder hacer nuestra labor.
muchas veces nos van a hacer sentir mal. Pero si a la primera nuestra mecha corta explota, ¿cómo vamos a enseñarle a alguien a amar a Cristo? ¿Cómo les vamos a llevar el mensaje? No podemos con una mano ir y golpear, insultar y decir, y ya después, ay, perdón, es que estaban mis 5 minutos. No, pero Cristo te ama. No digas. Perdí la mansedumbre con mi esposa y toda la cuadra escuchó, ¿verdad? Hasta de qué se iba a morir. Y al otro día salgo, yo la vecino, Dios le ama. ¿Me explico? Mansedumbre. Alguien que está caminando en el reino tiene que trabajar con la mansedumbre. Siguiente dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Yo sé que ustedes ya tienen hambre y sed, ¿verdad? De tacos, de carnitas, ya dicen, ya, pastor, a ver si se apura, y apenas va a la mitad, pastor. Honestamente, en nuestra cultura, siendo bien sinceros, iglesia hermosa, ¿quién ha padecido hambre? La verdad es que nosotros decimos padecer hambre, comiste hace 3 horas y ya tienes hambre. Y decimos, no, es que he padecido hambre. ¿Sabes qué es verdaderamente? En nuestra cultura, esto no, realmente yo creo y doy gracias a Dios que realmente pocos pudieran decir, he padecido hambre. Hambre en África, donde pasan días sin comer. Hambre en aquellos lugares donde sus cuerpos son esqueléticos. Eso es hambre. No que te comiste un gansito hace 5 minutos y ya te está las tripas ahí diciendo, dame más. Realmente no padecemos hambre. Pero el que ha padecido hambre, como en aquellos días, el hambre te lleva a experimentar dolor. No nada más que tu tripa ahí está. El hambre te lleva a experimentar espasmos musculares, a tener visión borrosa. El hambre te puede llevar al desmayo y a la pérdida total de las fuerzas. Y aún así, el cuerpo está diseñado para sacar fuerzas de quién sabe dónde y todavía sobrevivir. ¿Has visto esos programas de supervivencia, verdad? Que llevan días enteros sin comer. El año pasado, antepasado, se estuvo de moda ese de la Sociedad de la Nieve. ¿La han visto? ¡Hambre! Días enteros sin comer. Nosotros no podemos decir, siendo bien honestos, iglesia hermosa, que hemos padecido hambre. Por eso nos cuesta trabajo entender eso. Pero aquí el Señor Jesús no se está refiriendo a bienaventurados los que tienen antojos, no. Que tiene hambre y sed, pero ¿de qué? De justicia, porque el hambre te vuelve desesperado por suplir esa necesidad. Así estoy, pastor, si no se apura ahorita, voy a morder al de al lado. El hambre y la sed de justicia generan en nosotros, cuando hay dolor, cuando hay desesperación por justicia, nos lleva a reevaluar nuestras prioridades. Es que yo necesito que me hagan justicia. No se está refiriendo a cuando alguien te ofendió, porque va de la mano con la mansedumbre. Por eso acaba de hablar de mansedumbre. Nosotros, cuando no somos mansos, estamos esperando que le caiga un rayo al de al lado porque me ofendió. Pero no es lo que está hablando el Señor. Señor, hazme justicia porque me insultó, me dijo feo, me sacó la lengua. Esa no es la justicia a la que se refiere Cristo. Estamos hablando de gente. Un ejemplo. En los tiempos de cuando el evangelio empezó a difundirse y cuando Nerón se le metió la loca idea de incendiar Roma y luego decir, fueron los cristianos, y empezaron a perseguirlos. ¿Qué sentirías tú que entraran los soldados y se llevaran a tu esposa, a tus hijos y los mataran por ser cristianos? Esa sí es una injusticia. No el que te sacó la lengua, el que no te pagó los 10 pesos que le prestaste. Y a veces ahí estamos, Señor, hazme justicia.
Esas sí son injusticias. Esas que te llevan a que te haya dolor, no por un egoísmo, no porque tu reputación fue dañada, sino porque de verdad aquí algo está mal, la justicia está siendo torcida. Y dice el Señor Jesucristo, si tú estás en eso y padeces una injusticia y tienes hambre, Dios la va a saciar. Dios va a obrar. Él estará contigo, y ese es el punto importante. Reevaluar las prioridades cuando muere tal vez alguien de tu familia por el evangelio. Volviendo a ese caso, eso te va a llevar a reevaluar tus prioridades. Claro, ¿qué es más importante? Mi seguridad, la eternidad. Cuando estás en momentos de crisis, cuando alguien está muriendo en el hospital, algún ser querido se está partiendo, y te pones a evaluar qué vale más, la pelea que tuve con mi hermano, o que estemos bien en este último tiempo. Cuando alguien está en el lecho de muerte, peleado con toda la familia, ahí revalúas, dices, Señor, perdóname, quisiera que estén todos aquí, y ordenas su vida porque empieza a poner en prioridad o a reevaluar las prioridades. Cuando las cosas entran en crisis, nos lleva a la evaluación de lo que verdaderamente importa. Lo que es justo, lo que es bueno. Y si tú tienes hambre y sed de justicia, el Señor va a ordenar las cosas. Él te va a decir, esto es justo. Tú estás padeciendo, yo voy a ordenarlo. Tal vez en esta vida no, pero en la eternidad seguro que sí. Y Él es fiel y Él es justo. Aquí pasaremos un periodo muy tiempo y breve, pero pasaremos una eternidad. Y ahí el Señor hará justicia muchas veces. También la hará en la tierra. No estoy diciendo ya, pues dalo por perdido total. Pero Dios sabe cómo y cuándo recompensar. ¿Me estoy comunicando? Bienaventurados si estás en una situación así, porque te va a ir mejor. No te garantizo que aquí en la tierra, pero si por algo te han hecho una injusticia, el Señor paga bien. Dile que tienes al lado, el Señor paga bien. Déjale la deuda a Él, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Donde tú quieres meter justicia por mano propia, todo va a salir mal. Deja que el Señor obre. Pero no lo está haciendo. A lo mejor no lo va a hacer en esta vida, pero muy probablemente en la eternidad sí. Ay, pastor, qué esperanzas me das. La palabra, iglesia. Porque de él va de la mano donde seamos mansos y donde no hagamos tesoros en la tierra. A veces vas a perderlo todo aquí, pero mejor que lo pierdas todo acá y que lo ganes todo allá. Déjale la justicia al Creador, al Dios en el que crees, al Dios que es bueno. Imagínate que el Señor Jesús hubiera dicho, qué injusto que yo esté muriendo en la cruz por esta bola de pecadores. Pero se hizo justicia, ¿no? Nuestros pecados fueron cargados en Él. A veces para mí no es justo porque está nublada mi manera de pensar. Yo no lo sé todo, pero Dios sí. Él sabe cuándo es justo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿A qué se refieren los misericordiosos? La misericordia es interesante, no es lástima. A veces pensamos que la misericordia es una lástima. Es voltear a ver, ay, pobrecito. ¿Cuántos han tenido misericordia por alguien? Ay, pobrecito. Eso no es misericordia. ¿Sabes cuál es la definición de misericordia? Misericordia, fíjate, es tener la capacidad de ponerse totalmente en el lugar de otro, de manera que veas con sus ojos, pienses con su mente y sientas con sus sentimientos. Esa es misericordia y esa es la definición de la palabra que Jesús usó, que es chesed.
Es la capacidad de ponerte totalmente en el lugar de una persona. A veces nosotros decimos, ay, es que tienes que tener misericordia por las personas, pero a veces confundimos la palabra y estamos empleando la palabra lástima. Pero tener misericordia por alguien es ponerte en su lugar, pensar como él, mirar como él y sentir como él. Nosotros queremos que nos hagan misericordia, pero ¿cuántas veces tú haces misericordia? La manera de ser misericordiosos es cada día estar cerca del Dios de misericordia. Dice la palabra de Dios que Él es Padre de misericordias. ¿Quieres ser misericordioso, amado? No viene por arte de magia ni por la oración del pastor ahí toda sudada que ponga su mano en tu frente y ya, recibe misericordia. Recibe una dosis de misericordia para que puedas tenerla. No. Tú puedes hacer misericordia cuando te acercas a la fuente de misericordia. Y la principal razón para tener misericordia es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. La misericordia es que Dios no nos dio lo que merecemos. ¿Qué merecemos? La muerte, juicios, castigos, plagas y calamidades. Eso merecemos verdaderamente. No nos dio lo que merecemos y nos dio lo que no merecemos. ¿Qué no merecemos? Su amor, su gracia, la vida eterna, herencia, ser adoptados como hijos suyos, sanidad, provisión, ayuda, sabiduría. Todo eso lo recibimos del Dios de misericordia. Quiero terminar con este último. ¿Me ayudas, Brian, por favor? Porque la próxima vez voy a hablar de la persecución. Pero hoy quiero terminar. Para de la persecución, pastor, ese día no vengo. Dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿A qué se refiere un limpio de corazón? Aquel que su corazón está libre de mezcla. ¿Cómo de mezcla? ¿Cuántos les gustan los perfumes? Rápido con el de lado, ¿cuál es tu perfume favorito? Por ahí dijeron que la axila, ¿no? Ahora, un perfume fino, rico, ¿cuánto te gusta que cuesta? Así barato, $1,000. Hay más, ¿no? 2,000. Vamos a decir que $2,000. 5,000. Ok, va. $5,000. El que usa Miguel cuesta 5,000. Imagínate que en Amazon, ahora con el Buen Fin, encuentras ese perfume de $5,000 en $200. ¡Qué oferta! ¡Qué ganga! Pero lo compras, te lo pones y dura 5 minutos. ¿Qué pasa con ese perfume? Seguramente está mezclado. ¿Vale lo mismo? ¿Tiene el mismo valor? ¿Qué pasa con una botella de agua como esta? ¿Y si yo le pongo una gota de agua del canal? No se notaría. Seguiría blanquita, así transparente, bonita. ¿Cuántos la quisieran? ¿Por qué no? Porque está mezclada con algo sucio.
¿Qué hay de los limpios de corazón? ¿Qué hay de este corazón? ¿Con qué se está mezclando? Este corazón se puede mezclar con suciedad. El Señor Jesús dijo, aguas, porque no puede salir de una fuente el agua limpia. Y Él usó la palabra agua salada. Por un lado, aquí levantamos las manos con la boca que bendices a Dios y dices, oh, aleluya, te amo, Señor precioso. Y en eso pasa corriendo tu hijo, hijo de... oh Dios amado. Vas en tu auto conduciendo, alabando al Señor con las alabanzas, bien inspirado. ¿Cómo cuál? ¿Cuál? La guaracha sabrosona. Vas alabando a Dios, cantando ahí, Señor. La de Digno, la que cantaba hace rato Gonzalo. Y en eso se atraviesa, porque aquí en Cancún no pasa. Todos manejan excelentemente. Y se te cierra, ¿verdad? Y con la boca que estabas alabando, se abre para bendecir. Pero dice la palabra que bienaventurados los de limpio corazón. Sinceridad, ser genuino, sin doblez, con una sola postura en el corazón. Es aquel que está limpio y desea y busca estar limpio todo el tiempo. Amados, eso es ser limpio de corazón. Es verdad que nos vamos a equivocar y es verdad que vamos a pecar. Levante la mano el que ha pecado. Eso es verdad. La gracia consiste en que siendo pecadores te puedes arrepentir y el Señor te limpia. Pero ¿sabes qué es ser limpio de corazón? Que todo el tiempo desea ser limpio. El problema de la iglesia cristiana moderna, no ustedes, otras, es que solo desean ser limpios 5 minutos antes de entrar por esa puerta. Porque dicen, es domingo, acabamos, nos peleamos y nos matamos, nos insultamos, nos dijimos todo en la semana, pero es domingo. En el carro nos ponemos a cuentas y Señor, perdónanos en nombre de Jesús, queremos entrar con limpieza y santidad a tu casa, aleluya, gloria a Dios. Aquí nos ponemos a cuentas, empezó la oración, Padre, perdóname porque toda la semana vi pornografía, Padre, perdóname porque insulté a medio mundo, Padre, perdóname porque nunca jamás busqué la santidad, ni oré, ni busqué, ni oré, nada, pero ahorita que entro a tu presencia, me limpio de corazón. Esa es la realidad de la mayoría de los creyentes, no ustedes, otros. ¿Cómo vamos a ser plenos así? ¿Cómo vamos a ser útiles así? Sí, ahorita aquí tráiganme a los endemoniados, aquí tráiganme a todos. Sí, ahorita yo soy útil porque estoy santo y limpio. Sí, pero 10 minutos después de que salgas de este lugar regresamos a la misma condición. Ay, ya no me los traigan. Ahorita, uy, sí, eructo angelitos, ¿verdad? Porque ya estuve en la alabanza, ya me santifiqué. Uy, he hecho la unción por la ventana. Pero a ver, el miércoles a media semana. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y a veces estamos, ay Señor, ¿por qué no te siento? ¿Por qué no te encuentro? ¿Por qué no te veo? ¿Por qué hoy que vine a la iglesia parece que todos te alaban, se gozan y yo me siento tan frío, tan lejos de ti? ¿Cómo no? Si 5 minutos antes de entrar te santificas y toda la semana le diste vuelo a la hilacha, con todo respeto. Bienaventurados los limpios de corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que deseas estar limpio todo el tiempo. Me resbalé, me caí en el charco de lodo, me levanto, me limpio. Vengo con el Señor y Él me lava las vestiduras, pero quiero estar limpio.
como dice las Escrituras, así lo dice. No como la puerca lavada, que una vez que es lavada regresa y se vuelve a revolcar. Tenemos que decirle: Señor, haz algo aquí. ¿Cómo alguien que no es limpio de corazón va a reflejar a Cristo? ¿Cómo va a ser un instrumento para ese lunático, endemoniado, paralítico? ¿Cómo? Si ni siquiera está limpio, ¿me explico? Esa es la iglesia que Cristo necesita hoy. Amada iglesia, lo que está sucediendo en nuestros tiempos, si no abre nuestros ojos, no sé qué necesitemos para abrir los ojos y decir: Cristo viene ya. Lo que en nuestro país estamos viviendo y lo que estás viendo en los medios, en las redes, todo lo que se está viendo y lo que se avecina, si nuestros ojos no despiertan y dicen: tengo que hacer algo ya. Yo no sé qué necesitemos entonces para despertar a un encuentro con Cristo y decirle: Señor, toma una decisión radical, ¿lo es contigo? Porque el Señor Jesús dijo: te prefiero que te enfríes y de plano a tibio. Obviamente te quiero caliente, pero si no, mejor vete a enfriar, porque tibio no me sirves de nada. Esa es la verdad. Y el Sermón del Monte muestra a Jesús abriendo su corazón diciendo: esto es lo que espera. Y Él termina las siguientes con pacificadores y con persecución. Por eso quiero hablarlo después. Porque Jesús nunca negó que el camino de un creyente esté plagado o tenga sangre en el camino. Esa es la verdad. De hecho, Él lo dijo: toma tu cruz. Pero ¿cómo vamos a llegar ahí si ni siquiera queremos estar limpios? Ponte de pie, por favor.